Psicoflix, episodio 290. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 290, en el que vamos a hablar del momento presente en sesión. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo vamos a volver a abrir la suscripción. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bien, te he visto esta mañana, te veo ahora y no nos vemos más porque no hay más tiempo. No hay más tiempo, supongo. Bueno, contento, ¿no? Además, yo creo que el episodio de hoy le va a venir bien a mucha gente, sobre todo cuando los discursos habituales más tienen que ver con el futuro, a veces también un poco con el pasado, pero hay muchísima preocupación por el futuro. Yo lo entiendo en parte, por supuesto que lo entiendo, pero necesitamos más presente. Como has dicho, pues nada, que la gente se apunte a la newsletter. Juanjo está escribiendo cosas muy bonitas, muy chulas, muy reveladoras, y yo animo a la gente a que abra esos correos, se dedique ese tiempo también para leerlo, porque hay mucho trabajo y mucho cariño por parte de nuestro compi a la hora de construir esas piezas. Y nada, y si tú no estás suscrito o suscrita a la newsletter, pues a qué esperas, psicoflix.com. Y ya está, con esto. No me enrollo más. Cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues estamos muy felices de viajar hoy hasta Argentina. Tenemos por aquí a Débora Landar. Ella es psicóloga especializada en ACT, es instructora de Mindfulness con formación en FAB, DBT y CFT, es presidenta electa del chapter argentino de la ACBS, es cofundadora del portal Conciencia Contextual y líder del proyecto global ACL, Vivir con Conciencia, Coraje y Amor. Y bueno, pues además pues coordina grupos de estudio en ACT, supervisa profesionales, facilita talleres en Mindfulness y autocompasión y desde 2021 impulsa el espacio gratuito para psicólogas, El Machismo, que nos tocó. Bienvenida, Débora. Bienvenida, Débora. ¿Cómo les va? ¿Qué tal estás? Qué placer estar acá. Qué lindo. Gracias por la invitación. El placer es nuestro, Débora, y con todo lo que tienes orbitando a tu alrededor, cuéntanos, al menos, mira, como estamos hablando del momento presente, que claro, hoy es lunes, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo podría ser un lunes habitual en ti. Bueno, justo los lunes es el día más intenso que hago de consultorio, es uno de los días, el único día que hago presencial, mañana y tarde. Confieso que voy virando mucho a la virtualidad. Al principio me resistí previo a la pandemia, pero ahora ya me gano. Hoy estar acá en mi casa con mi gatita dando vuelta, así que bueno, solo hago presencialidad los lunes todo el día y jueves mediodía. El resto hago mucha virtualidad, así que bueno, contenta de ir virando, bueno, por lo menos por ahora. En algún momento tal vez vuelva a la presencialidad. Qué bueno, muchas gracias por hacernos un hueco y estar aquí con nosotros. Recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en el curso de Robin Walser y Manuela, no sé si era 3 o 4 años, creo ya. Y en aquel curso ¿no? Hablábamos de la ruptura en la alianza terapéutica y se hablaba mucho de la presencia también, ¿no? Del terapeuta y cómo uno está presente en las sesiones, ¿no? Y a mí siempre, ya sabes que me gusta mucho la parte autobiográfica de cada una de las personas que estáis aquí. ¿Qué hace que te hayas interesado o le prestes tanta atención al momento presente, ¿no? Para el trabajo terapéutico. Qué buena pregunta, Jay. Bueno, un poco, creo que de todos los procesos fue el que primero, cuando lo vi, dije, este es fácil, momento presente, este lo conozco, ¿no? Pero que después cuando me fui adentrando, sobre todo desde el mindfulness, vi que tenía una complejidad que es mucho más que estar solamente acá, ¿no? Y en lo personal me cambió la vida, ¿no? Me dio la posibilidad de realmente, como decimos desde ACT, verdaderamente elegir
¿no? Elegir estar acá con ustedes pese a la vergüenza que me da y que en este momento mi mente me está diciendo de que no tengo cosas relevantes para compartir, que seguramente voy a decir alguna pavada, y que pese a que mi mente me está diciendo todo eso y que inclusive hasta siento las manos transpiradas, igual puedo elegir. Y eso me da la posibilidad de, bueno, el estar presente, ¿no? El no responder en forma automática, que bueno, que es lo que hice durante mucho tiempo de mi vida y que lo sigo haciendo, ¿no? Porque bueno, la verdad es que seguimos respondiendo en automático y también está bien, ¿no? Si no, no tendría reflejos para manejar o para, bueno, hacer multiplicidad de cosas a la vez, ¿no? No sé si responde. Sí, sí, y estaba pensando en que bueno, yo hace mucho tiempo hay otro podcast, ¿no? Sobre mindfulness exclusivamente, ¿no? Pero salí quemadísimo, quemadísimo de eso. De hecho, terminamos ese podcast incluso yendo bien, en parte por todo eso que estaba viviendo, ¿no? Y es que yo siento que el momento presente se ha convertido en un tema de conversación y no tanto en una práctica habitual, ¿no? Y que tendemos mucho a hablar de lo importante que es prestar atención al momento presente, pero que en general no es algo que solemos hacer y esto, claro, se ve mucho en consulta, ¿no? Entonces, ¿para qué, no? Tendríamos que trabajar este momento presente en consulta. Bueno, primero decir que la división de los procesos dentro del Exaflex tiene una finalidad pedagógica, ¿no? Y que está buenísimo, ¿no? Como también está bueno, y ustedes han hablado un montón de episodios sobre hablar en términos medios o en términos de procesos básicos, que también es interesante, ¿no? Yo creo que hablar de ratos de términos medios y hacer una división pedagógica del momento presente, bueno, nos permite entrar en un nivel de precisión, ¿no? Entonces, primero aclarar eso, ¿no? Es decir, todos los procesos están presentes a la vez, no podemos simplemente dividir el proceso, el momento presente solamente. Ya sabemos que ningún proceso es más importante que el otro. Pero ¿cómo podemos hacer para llegar a los otros procesos si no estamos verdaderamente presentes? Si no estamos acá siendo conscientes del impacto que tiene todas las derivaciones verbales que nosotros tenemos sobre nosotros y sobre el consultante, ¿no? Si realmente no somos conscientes de que en realidad prevalece en nosotros la resolución de problemas y las derivaciones mentales, ¿no? Como si no partimos de esa primer puertita, ¿no? Y no es cualquier puertita que estamos abriendo, ¿no? Porque además le vamos a abrir una puertita con una cualidad, ¿no? Creo que llegar a un momento presente sin venir de la mano, entre comillas, metafóricamente del corazón, también es muy difícil, ¿no? Porque si no también termina siendo una nueva regla verbal. Tengo que estar acá presente, ¿no? Y estoy así con ustedes, ¿no? Es decir, es realmente abrir esta puertita, decir, bueno, estoy acá, ¿y qué hace que yo esté acá? ¿Y cuál es el corazoncito por estar acá? Y bueno, y buscar esta corregulación además, ¿no? Como seres humanos que estamos acá en este espacio con un terapeuta, con un paciente en este espacio terapéutico, que no es cualquier espacio, ¿no? Es un paciente que viene a contar tal vez cosas que no le ha contado a nadie y que necesitamos sí o sí estar en ese modo presente, abiertos, flexibles y también vulnerables y cerquita de estas cualidades más blanditas de la compasión, ¿no? Entonces, creo que es necesario sí o sí hablar de ese lugar. Y comparto eso que decís, Dario, ¿no? Se habla mucho del momento presente y bueno, como se habla mucho de ACT, ¿no? Y se habla mucho de ACT, pero en realidad no es lo mismo que realmente encarnar ACT, ¿no? Es decir, realmente decir, estar con una postura, bueno, bastante irreverente además, ¿no? De, bueno, sí, estoy compasivo con vos e irreverente para castigar los comportamientos que no te están siendo útiles, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es arremangarnos y meternos ahí al barro, ¿no? Cuestión que, bueno, lo hacemos a diario nosotros. Y bueno, y estamos entrenando o no. Yo sigo aprendiendo absolutamente, ya hace casi 25 años que estoy recibida,
y todos los años sigo aprendiendo, formándome, haciendo grupos Portland, charlando con mis amigos, incluso antes de esta charla tenemos un pequeño grupito de amigos, colegas, con los que les compartí que iba a estar acá con ustedes y con los que, bueno, voy a hablar por acá y por acá. Bueno, seguimos, ¿no? Y ellos me fueron enriqueciendo esto. Qué maravilla. Sí. Ese espacio, ¿no? Para poder ensanchar esa presencia. ¿Qué haces en tu día a día, Débora, que te ayuda a amplificar tu presencia tanto en lo cotidiano como en las sesiones? Bueno, y desde el mindfulness lo responderíamos fácilmente, ¿no? Bueno, está la parte formal, ¿no? El sentarme a meditar, el realmente cerrar los ojos y hacer una introspección. Y está la parte informal, ¿no? El de vivir bien cerquita de lo que realmente voy sintiendo, ¿no? Entonces, si estoy charlando con una amiga, no solamente en mi consultorio, realmente estoy cerquita de, bueno, ¿no? De esto, ¿no? De discriminar todo lo que me va operando a, no sé, aceptar comer algo que tal vez mi amiga pone en la mesa y que yo verdaderamente no tengo ganas de comer, ¿no? A poder desarticular todo eso que en automático hacemos. Y creo que poder hacerlo desde lo informal es muy valioso y que la práctica formal, por lo menos para mí, cada vez tiene mucho más sentido. Al principio era como que, bueno, sí, hay que meditar, o bueno, era más desde la regla, y hoy entiendo esa necesidad sola de irme a ese espacio que ya tengo en mi casa armadito, en donde me siento algunos minutos a realmente poder ver todas las contingencias que me están atravesando y darle espacio, lugar, algunas muy dolorosas, con mucha confusión, con mucho miedo en la época que vivimos, ¿no? Yo muchas veces al día me siento confundida y con miedo de lo que va atravesándonos como sociedad. Y creo que la práctica formal es muy necesaria y bueno, y los retiros de silencio. La verdad es que ya he participado de varios y creo que son los que me han ido dando una profundidad a ese lugar que no se llega tan fácilmente, ¿no? Yo ya tengo casi 50 años, por lo cual tengo muchos condicionamientos y ir desarmando eso, bueno, requiere de volver ahí, requiere de volver a ese lugar, a permanecer, que es después lo que hacemos con el consultante, ¿no? Permanecer en ese lugar aversivo, ¿no? Al que no queremos naturalmente y entendiblemente, no queremos ir, ¿no? Pero si no vamos ahí, seguimos repitiendo lo que se nos acerca más fácil, ¿no? Todas las vías de escape que hoy hay muchas. Joder, me has dicho lo de los retiros en silencio y quería preguntarte sobre eso, pero hago una pregunta previa y vemos si puedo encajarte eso después, si no seguimos por la escaleta que tenemos, pero cómo no distraernos de nuestras propias palabras. Seamos contingentes, exacto. No, anda por donde necesites ir. Vamos a ir fluyendo, ¿no? Pero es que me parece que esta pregunta lo va a contextualizar bastante todo, ¿no? Cómo ir más allá de las palabras, que es algo que en consulta nos puede pasar bastante y que nuestros propios enredos verbales nos pueden distraer de muchas de las cosas que ocurren en consulta. Incluso a veces enredos verbales que podrían ser aparentemente necesarios, como ese análisis funcional que estamos haciendo, ¿no? Mientras la persona nos está diciendo algo y es todo un proceso súper complejo, ¿no? Para mí siempre es difícil saber a qué atender, ¿no? Incluso a veces he tenido que pedir un poquito de espacio para, oye, tengo algo en la cabeza y necesito dejarlo reposar un segundo, ¿no? Lo tengo que hacer explícito en mi caso a veces, ¿no? Pero en otras ocasiones dudo. Y esto lo digo claramente, ¿no? Después de estos años, pues sigo dudando, ¿no? Y yo creo que es interesante esos trabajos, ¿no? que tú estás haciendo, ¿no? Incluso esos retiros en silencio para ir un pasito más. Pero cuéntame desde tu experiencia, y aquí no estamos asentando cátedra, ¿cómo discriminar esos momentos, ¿no? En los que tus palabras te pueden estar distrayendo, ¿no? De otras cosas que son más importantes en el momento presente?
Qué bonito. Yo siento que es el cuerpo, ¿no? Realmente ahí, por supuesto que me enriedo también en palabras y de a ratos tengo ganas de salir como a rescatar o a solucionar, pero en realidad es el cuerpo, ¿no? Yo siento que ir a buscar ese lugar tan valioso, pero tan oculto, ¿no? Vos decías, bueno, de que el análisis funcional requiere de palabras. ¿Requiere de palabras? Digamos, me lo pregunto, ¿no? ¿Requiere de palabras? Porque yo siento que tenemos que ir a buscar un lugar como que esté escondido, ¿no? Yo siento que hay un punto ciego que es el reforzador a corto plazo, ¿no? Ese reforzador que es como casi como una droga que sostiene la conducta problema, ¿no? Que estamos mirando y que no es tan fácil de llegar a ese lugar y que es muy difícil llegar si voy a ir desde la verbalización. Primero porque el paciente casi siempre no lo ve a ese lugar. Nosotros como terapeutas tampoco nos es fácil encontrar qué refuerza eso que el paciente hace y que sabemos que lo termina llevando a un lugar complejo o difícil o alejando de eso que es valioso y que él no lo tiene todavía visto y que nosotros como terapeutas tampoco lo tenemos tan visto, ¿no? Y si yo se lo pregunto al paciente, no sé, vamos a inventar un caso, una persona que es violenta, ¿no? Que viene y dice, no, porque bueno, me exaspero, le grito a mis hijos y me pongo muy violento. Y si vos le preguntás desde lo verbal, una pregunta re coherente con el modelo, bueno, ¿y cuánto te funciona eso? ¿Para qué te sirve? Lo primero que te va a decir, en la mayoría de los casos, la persona, y es, no me sirve de nada porque después me siento culpable, mi hijo se aleja. Lo primero que va a responder la persona van a ser más las consecuencias a largo plazo. Pero esa cortita, ¿no? Ese reforzador que hace, ese alivio, esa calma, esa agencia que le da esa conducta de gritar tal vez, a la persona le cuesta verlo como eso, ¿no? Como algo que sí le sirve. ¿Y cómo llegamos ahí? A través de la palabra. Es muy difícil. Realmente es quedarnos ahí, ¿no? Desde este lugar de ofrecer un espacio realmente de que todo lo que diga va a estar bien, de que estamos investigando realmente juntos y juntas, de que realmente hay algo que esa persona no es una tonta o un violento solamente, que realmente por algo sostiene eso, por algo vuelve al mismo lugar, desde la metáfora de la desesperanza creativa, por algo volvemos a la pala, ¿no? Hay algo, tener la pala, digamos, la metáfora del pozo, digo, entiendo que es una metáfora que la mayoría conocemos, perdón si hay alguien que no la conoce, pero volver a la pala nos da alivio, ¿no? No volvemos a la pala por tontos, ¿no? Esa sensación de alivio, ¿no? Es la que nos tenemos que quedar. Ahí es donde el aversivo realmente aparece. Che, ¿y si suelto la pala? ¿Con qué me encuentro verdaderamente? ¿Qué pasa ahí en ese pequeño segundo en donde no voy a saber cómo salir de este pozo, ¿no? Y es a corazón puro eso, ¿no? Tanto en el caso del paciente como en el caso del terapeuta, porque nosotros queremos ya tirarle la soga, queremos que salga el paciente de ahí. Nos cuesta quedarnos ahí sosteniendo el soltar la pala, ¿no? Y me parece que es un lugar que tiene muy pocas palabras y que buscar palabras nos enrieda, ¿no? Es como explicar cómo se pasa de un árbol que no tiene ninguna hoja en pleno invierno al florecer de la primavera. No, siento que no van a caber palabras para explicarlo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo o no? Sí. Yo diría que sí. Estaba pensando, ¿no? Débora, que este trabajo que mencionas y que me parece precioso que lo haya descrito así, a veces el propio marco temporal de las sesiones promueve la prisa. Es decir, vemos a un consultante, luego vemos a otro, y a veces ese momento de pausa incluso los propios terapeutas no los atendemos, ¿no? ¿Cómo podemos generar nosotros este freno quizá en un mundo que vive con
tanta prisa, ¿no? Incluso los propios consultantes muchas veces, ¿no? Te piden la sesión para hoy, ¿no? Para ahora. Y muchas veces es difícil hacer ese ejercicio de presencia, cuando incluso el propio sistema te aprieta a que no hagas eso, ¿no? Sí, y ojalá tuviese la respuesta. Sí, porque no la tengo, ¿no? En mi vida siempre ando con prisas y con muchas cosas a la vez, ¿no? Y no sé si el problema está en la prisa solamente, ¿no? Yo creo que el problema está en si hay ahí, de nuevo, ¿no? Esta metáfora del corazón la traigo y tal vez vuelvo a decir que es difícil de entender. El tema es si estoy ahí con corazón, ¿no? Si verdaderamente cuando estoy de nuevo, ¿no? Para el mindfulness, el primer fundamento de la práctica de mindfulness es el cuerpo, ¿no? Si estoy realmente acá o estoy más preocupada por lo que van a escuchar la gente, digamos. Puedo discriminar. Sí, aparece el pensamiento de que, y puedo elegir, ¿no? Porque ahí es donde se arma ese pedacito. Si yo suelto la pala y permanezco en la incomodidad incluso de no tener una respuesta, ahí aparece algo también de nuevo difícil de explicar, que es la confianza. Va a emerger en nosotros sabiduría. ¿No? Va a emerger en nosotros sabiduría, porque hay algo más que nos mueve, incluso lo digo a niveles globales, ¿no? Es decir, yo siento que la humanidad de alguna forma siempre sentimos que nos estamos cayendo y de alguna forma, bueno, sobrevivimos, ¿no? No sé, yo vengo de una generación que se fumaba arriba de un avión, digamos, y sobrevivimos. Así que vamos a encontrar la vuelta, porque hay algo más. Hay algo más, y por eso también, si nos están escuchando terapeutas que tal vez no tengan tanta experiencia, no es que yo la tenga, pero bueno, digo, en este recorrido que ya llevo algún tiempito haciéndolo, también en ese espacio de ayudar al otro a que registre cómo es soltar la pala, aparece este margen de la persona va a saber qué hacer. Y si toda su vida se trata de estar en ese pozo, también va a saber, ¿no? El tema es que todas estas funciones arbitrarias que nos aparecen, ¿no? Indirectas, nos están influenciando. No podés, la vida es otra cosa, mirá el otro, acaba de subir en Instagram, que está de viaje y que feliz se lo ve, y yo acá triste con mi vida. Y todo eso nos va aplastando, ¿no? Y también como terapeutas, ¿no? Vivimos comparándonos, si está bien. Cuando superviso muchísimas de las veces, ¿no? Viene el terapeuta muy preocupado por su paciente, pero yo a veces digo una frase un poco media incómoda de decir, no te peines porque no salís en esta foto. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros, digamos. Nuestro ego también tiene que quedar como muy al ladito, porque si no dejamos de ver al otro, que es el que está en el pozo y que no le tengo que tirar la soga, simplemente me tengo que quedar ahí, permanecer en ese, parece muy fácil, ¿no? Permanecer en ese aversivo que ese paciente quiere una y otra vez huir y huir y huir. El tema es que vuelvo a decir, no es tan fácil, primero ni siquiera descubrir de qué huye. Y a veces después cuando lo descubrimos, que yo ya tengo mis propios conocimiento de qué cosas huyo y sin embargo sigo huyendo, ¿no? Entonces, es primero descubrirlo y después, bueno, tener este coraje de estar ahí. Y ahí es donde sí yo incorporo algo más, que es ver los contextos, ¿no? Por supuesto que nosotros, como terapeuta, hemos sabido mejorar nuestros contextos para hacer algunas elecciones en la vida, y hay otros pacientes que tienen un contexto externo, cuando me refiero a contexto no solamente el interno, sino externo, en donde tienen muy poco margen, ¿no? Por eso hablar de pacientes difíciles, ya sabemos que no es del todo correcto, sino pacientes con conductas difíciles y con contextos muy difíciles, ¿no? En donde, bueno, es decir, va a ser muy difícil para una persona que tal vez su esposa, pensando en esta persona violenta, que tal vez su esposa también grita o que modificar y tener ahí ese awareness para
mirar que en realidad tal vez le grita a su hijo porque en el fondo tiene mucho miedo a que, no sé, su hijo en el día de mañana no pueda ser una persona de bien. Sí, tener ese segundito, bueno, requiere también de un contexto. Entonces, bueno, ayudar al paciente a identificar contextos y a cambiar contextos, bueno, es otra partecita más, y todo está ligado al momento presente, por lo menos de esta mirada, ¿no? ¿Tiene sentido lo que voy compartiendo? Sí. ¿Estamos yendo a algún lado o no? Estamos yendo. Me gusta mucho tu lenguaje, tiene un montón de act por todos lados. Está muy guay. Es verdad, se nota un montón. Débora, voy a hacerte una pregunta inversa, porque, bueno, puedo entender que hablar del pasado es útil cuando estamos haciendo nuestras historias clínicas y recabando información, etcétera, ¿no? Eso yo creo que un poco lo entendemos todos y todas, pero ¿cuándo es útil hablar del futuro? Algo que aparentemente no existe. Porque del presente, ok, lo tenemos claro, pero ¿y cuándo sí es útil hablar del futuro? Sí. Y yo creo que está ahí siempre el futuro, ¿no? Porque en definitiva es en esta metáfora que les decía del árbol, bueno, confiar que va a venir siempre la primavera, ¿no? Es como que está sutilmente ahí, hay una posibilidad de un repertorio conductual nuevo, ¿no? Entonces creo que, no sé si es tanto que hay que hablarlo, sino es saber que hay una posibilidad de vivir de otra forma, ¿no? Y eso me lo digo y nos lo digo, digamos, a la humanidad entera. Hace poquito hice un posteo que decía, podemos hacerlo mejor, digamos. No, yo no voy a perder esa esperanza futura de que como humanidad y como personas en la individualidad podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Y creo que eso lleva implícito todo el futuro. ¿Hay que hablarlo? No sé si hay que hablarlo. De nuevo, hay que sentirlo. Hay que evocar, algo que tampoco nos es fácil en sesión, es evocar, y no es evocar desde el lenguaje, es desde esa seguridad que hay un modo diferente de vida que nuestros consultantes puedan tener en los contextos que puedan también, ¿no? Sí, porque bueno, hay contextos muy duros, ¿no? Y sí, hay que enmarcar la historia de aprendizaje, sí o sí, ¿no? Y digo, mi condición de ser mujer acá me está influenciando, ¿no? Históricamente las mujeres hemos tenido, hace poquito en un episodio ustedes decían, ¿no? El síndrome del impostor es mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Esto de, Débora está diciendo alguna pavada ahí. Bueno, en mi historia, claramente en mi condición, las mujeres tenemos menos permiso a decir pavadas, ¿no? En la historia de ustedes, tal vez contactar con lo emocional ha sido también más castigado, ¿no? Bueno, digamos, no podemos no mirar. Ayudar al paciente a mirar esa historia de aprendizaje bajo esta confianza futura de que en realidad podemos ser lo que querramos ser, ¿no? Lo voy a decir como me dice mi supervisora, que la quiero nombrar porque la amo y le agradezco todo lo que sé, que es a Manuel O'Connell, la pluripotencialidad que tenemos. ¿Ya? Podemos ser lo que querramos ser, ¿no? Sabiendo que adentro nuestro tenemos todas las versiones, ¿no? Podemos ser desde, no sé, una muy mala persona, que también lo somos, digamos, de a ratos, está eso en nosotros, y también está la posibilidad de ser y desplegar comportamientos totalmente diferentes y de ser buenas personas, que existe la luz y la sombra en nosotros y en nuestros consultantes. Pero vuelvo a decir, el futuro es más esa seguridad de que podemos desplegar conductas distintas, ¿no? Así que yo otra vez no iría tanto al habla, no voy tanto al habla. Yo siento que en las sesiones, muchas veces si alguien me pudiese recortar y mirar, no tenemos la menor idea de qué estamos hablando, porque no estamos hablando de situación, estamos hablando de qué pasó ahí, y qué sentiste, y qué crees que tiene que ver esto con tu historia de aprendizaje, y qué crees que te genera eso, y qué te gustaría que suceda, y cómo lo sentís en el cuerpo, y se habla y sin que eso tenga tanto relato, ¿no? Bueno, acá otro formador, un gran formador argentino que es Maero, todo el tiempo, ¿no? Nos invita a tomar con la pesadez de una pluma las palabras, ¿no?
Entonces, bueno, también es una postura, ¿no? Como terapeutas, bueno, che, todo esto lo tomo con mucha liviandad. Y cuando estoy muy perdida, digo, no sé ni a dónde vamos. Ni para qué me estás contando esto y me perdí ahí y vuelvo ahí, ¿no? Y bueno, al cuerpo, a verdaderamente qué le pasa con eso que me quiere contar ahora, ahí. Porque ahí está otra vez, ¿no? Esto mismo está sucediendo, esa conducta, problema está sucediendo en sesión, ¿no? Y lo mismo que me pasó con el momento presente del Hexaflex, que cuando lo vi dije, bueno, pero yo esta me la sé, dije, ¿no? Sí, medio así como bien argentino lo voy a decir, esta me la sé, esta es fácil, y no fue así. Me pasó con la regla 1 de FAB, ¿no? Parece que uno también lee las 5 reglas y así, observar cualquiera, esta me la recé. No, La pasa. la verdad es que no. Observar las conductas clínicamente relevantes en sesión es otro arte y va de la mano otra vez del momento presente, ¿no? De salir del lenguaje, de ir al cuerpo y de buscar lo que hay atrás, ¿no? Verdaderamente, ¿qué está pasando? ¿De qué huimos? ¿No? ¿Cuál es el gran aversivo en términos de lo que plantea Carmen? Bueno, de Carmen Luciano, ¿cuál es la gran operante, ¿no? ¿Cuál es el gran Big One que nos está coordinando? Porque a partir de ahí viene todo un marco de coordinación y todo el resto de nuestras conductas están casi coordinadas coherentemente desde ese lugar. Y eso es a donde tenemos que ir. Entonces, en esto que en un momento ya ahí me preguntaba, bueno, en los tiempos que te apriman y, bueno, eso va al tiempo del paciente, cada paciente puede llevar a veces, no sé, muchas sesiones y otros lo descubren más rápidamente. Yo cambié mucho mi forma de, entre comillas, de dar altas. Yo antes vengo de la TCC, entonces tenía como, bueno, esto cuanto más rápido mejor, yo me jactaba de decir en 8 sesiones, en general los tratamientos ya funcionaban y hoy ya no tengo métrica, digamos. Ni pretendo tenerla, no, tampoco. Te escuchaba y pensaba en la presencia, pensaba también en los valores y cuando Darío hablaba del futuro, inevitablemente mi mente ha derivado en el trabajo con la muerte. Es un concepto que enlazas también con el momento presente y cómo lo trabajas en sesión. Y está ahí re cerquita todo el tiempo la finitud, ¿no? Bueno, ustedes tienen a Juanjo que trae mucho el tema de la muerte, ¿no? Y lo he escuchado siempre con mucho gusto. Sí, está ahí, permanente, ¿no? Y una muerte real, ¿no? Desde el mindfulness, bueno, uno ha trabajado esto, ¿no? De que en un momento nos van a comer los gusanos, ¿no? Bueno, sí, suena un poco difícil decirlo, pero va a ser la realidad, ¿no? Y yo hasta me puedo jactar de eso. Bueno, mirá lo que se van a comer los gusanos, ¿sí? Hasta me puedo reír de eso y lo tengo muy cerquita, ¿no? La finitud, que realmente qué hacemos acá y cómo queremos vivir en este segundito en el que estamos, es una metáfora que ilumina y que pone realmente el foco en este futuro, ¿no? Bueno, y hay tantas metáforas que nos ayudan, bueno, si fuese el último día, qué querés ver de vos, la metáfora del funeral, ¿no? Es decir, bueno, si estuvieses ahí en tu propio funeral, ¿qué te gustaría que las personas que van pasando delante de tu cajón recuerden sobre vos, ¿no? Y también esto, ¿qué quiere ver uno, no? Porque creo que hay también la perspectiva, y creo que ahí, ¿no? Los deícticos y los jerárquicos que nos enmarca RFT son claves para este trabajo, ¿no? Es decir, vernos realmente en ese último día o desde arriba, nos ayuda a elegir. Y en el consultorio también, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Por eso te digo que cuando estoy muy confundida, ahí freno y digo, ¿qué estamos haciendo acá, no? Sí, que... Débora, ¿nos podrías poner algún ejemplo de cómo trabajar o la presencia, el momento presente? Y sobre todo me interesan las resistencias que has podido ver en algunos pacientes, consultantes, a la hora de hacerlo.
creo que tiene que ver mucho con el posicionamiento de uno, ¿no? Es muy difícil cuando uno está bien presente que el otro se vaya, ¿no? Esto no es ninguna receta, yo estoy contando lo que intento hacer, no quiere decir que me salga siempre, ni cerquita eso, ¿no? Pero en esos días en donde realmente puedo estar con esta condición de estar presente, creo que es muy difícil que el otro se escape si uno verdaderamente está ahí, ¿no? Y creo que cuando empiezan las verbalizaciones, las explicaciones, las justificaciones, las racionalizaciones, son todos elementos que nos indican que no estamos trabajando en el momento presente, ni estamos haciendo, entre comillas, exposición, ¿no? Porque en definitiva nosotros buscamos, y es una terapia que lleva a la exposición de eso que el paciente quiere huir, que no es una exposición cualquiera, que no hacemos como la TCC una exposición al servicio de la habituación, que sí estamos haciendo una exposición al servicio de realmente desarticular ese automatismo en el que entramos, ¿no? Si nosotros no hacemos exposición a eso, el paciente se va a ir. Y ahí es donde uno tiene que permanecer desde este lugar, cuidado, amoroso y con mucho corazón, quedándonos en eso que habitualmente duele, en esa verdad incómoda que hay que traer a consulta, en esa verdad que el paciente le cuesta, en desarticular un montón de reglas, ¿no? Es decir, porque muchas veces tiene que ver con movimientos de huida, pero también muchas otras veces tiene que ver con repetición de reglas, ¿no? Bueno, no sé, ser un buen padre implica ser estricto, ¿no? Y tal vez es simplemente iluminar esa regla y quedarnos ahí. ¿Es así? ¿Verdaderamente es así? A ver, digo, ¿no? Entonces creo que hay algo de lugares como la presencia, pero también la irreverencia, ¿no? Tomar con mucha liviandad, ¿no? Como lo que pesa realmente esto, todo eso que el paciente trae y que lo defiende, como decís vos, Darío, con mucha resistencia, ¿no? El paciente quiere defender con coherencia el que la pala va a ser la solución, ¿no? Y creo, bueno, la metáfora de la desesperanza creativa como estrategia, bueno, es muy útil, ¿no? Uno puede ir, mostrar los costos que eso tiene, e ir debilitando el soltar la pala desde muchos lugares, ¿no? No hay una soltada de pala, bueno, sí, suelto la... No, requiere de ir debilitando un montón de funciones y de que el paciente vaya discriminando todo lo que, bueno, lo va presionando y por todo lo que se va resistiendo también. Y la resistencia es al dolor, ¿no? Es decir, es al dolor, no queremos pasarla mal. De hecho, muchos vienen a terapia con ese objetivo. Vengo para que vos me saques esto que yo tengo, ¿no? Sí. Me suelo ver, qué sé yo, los ataques de pánico o en altas ansiedades, que son personas que a lo mejor tienen vínculos muy, muy difíciles o trabajos muy difíciles, y que en la medida en que se sostengan en esos lugares, la respuesta de su cuerpo y de su organismo va a ser seguir con estos estados de ansiedad. Y que es lo mejor que su cuerpo está haciendo, ¿no? Y bueno, ahí va a haber mucha resistencia a entender que el cambio va a venir también de cambiar contextos, ¿no? Por eso trabajar con el paciente en la terapia como contexto y darse cuenta que acá en ese espacio seguro, vulnerable, suceden y emergen otras cosas, ¿no? Y ser nosotros ese micro experimento en donde en esos 50 minutos, una hora, pasan otras cosas y la persona despliega otras cosas cuando uno le refuerza, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que reforzar positivamente, ¿no? Yo a veces juego que tengo un fibrón y un resaltador, y cada mínima cosita que el paciente hace en virtud de eso valioso, lo reforzamos, ¿no? Y empieza a sentir, mira, sí. Y hay un cambio, inclusive en la atmósfera del consultorio, ¿no? Sí, supongo que ustedes también lo sienten, ¿no? Cuando ese clima más livianito. Me gusta mucho escucharte porque
deriva en FAB, y FAB para mí es presencia pura en terapia. Y yo quería girar la cámara, ¿no? 180 grados y enfocarla a la resistencia como terapeutas, ¿no? Porque Darío hablaba de la resistencia que pueden tener los consultantes, pero incluso en la propia cultura terapéutica, ¿no? Muchas personas pueden rehuir incluso del mindfulness, ¿no? Como proceso a trabajar. ¿Qué crees que pasa para que todavía, ¿no? En 2025 exista tanta resistencia para acoger la presencia? Está bien, qué sé yo. Quien se resiste está haciendo lo que puede también, digamos, ¿no? No, qué sé yo, no lo vamos a evangelizar tampoco, ¿no? Ya pasé por una etapa que quería evangelizar a la gente. Hay otros modos también de llegar, ¿no? Yo creo que Sí. ACT no tiene tampoco la verdad absoluta, No, ni la desde tiene luego. el mindfulness. Qué sé yo tengo un montón de pacientes que en algún momento han dejado el tratamiento y se han ido a hacer constelaciones y le ha sido útil, qué sé yo no creo tener la respuesta a nada y entiendo que haya esa resistencia porque es un lugar difícil, ¿no? Y es entendible también, ¿no? Yo también me pierdo y me vuelvo a encontrar a cada rato en mi propia vida y en el consultorio. Sí creo que tenemos que, como terapeutas, trabajar con nuestro propio ego, ¿no? Para darnos cuenta que no salimos en la foto, que esto no se trata de nosotros, que la terapia es simplemente un espacio, un lugar en donde vamos a posibilitar que emerjan conductas que afuera hoy todavía no están pudiendo emerger, o porque son castigadas o porque no son el contexto correcto. Y claro que tenemos que ser ese espacio. Y bueno, acá en Argentina la formación académica que tenemos es muy psicoanalítica, entonces nosotros arrancamos siempre 10 kilómetros más atrás que muchos otros países, ¿no? Entonces hay mucha resistencia al mindfulness, inclusive a las terapias contextuales. Acá en el Colegio de Psicólogos de donde yo vivo, dar un taller de mindfulness es casi igual que constelaciones familiares. Casi lo mismo, ¿no? Hay una resistencia. Y bueno, qué sé yo, ya en algún momento verán o no, qué sé yo. Tal vez viene el meteorito y nos lleva en breve, así que... Bueno, y No te respondí, No pasa pero nada, me bueno. vale como respuesta. es difícil, pero yo voy a ir un poco por la línea en cuanto a las variables más macro, ¿no? Que estamos haciendo mucho esfuerzo, ¿no? También desde Psicoflix para intentar lanzar mensajes que intenten también cambiar el mundo, lo cual es, bueno, a lo mejor pretencioso, pero No, lo intentamos, ¿no? para Vamos a nada. intentar No, debatir un poco sobre eso, Hermoso. Débora. Cuéntame, ¿qué se te ocurre? ¿No? Venga, el truquito este, ¿no? Si te doy una varita mágica, ¿qué le haces al mundo? ¿Qué podríamos cambiar si tuviésemos todos los recursos para que la gente estuviese más presente? Ay, qué difícil. Mira, bueno, cambiar el mundo ha sido uno de mis sueños desde muy pequeña, digamos. Así que me llevas a un lugar muy, muy de niña, ¿no? Es decir, sueño con cambiar el mundo, después pongo los pies en la tierra, ¿no? Porque siempre recuerdo que, no sé, que el ciervito puede estar tomando agua en la sabana africana y va a venir el león por atrás y que se va a comer al ciervito, ¿no? Entonces, en mi mundo, el mundo feliz sería un lugar en donde nadie se come a nadie, en donde la arañita que encuentro en mi casa con un papelito la llevo hasta el patio. Entonces es difícil ese mundo porque la verdad es que tenemos que partir de esta base, ¿no? El sufrimiento es inevitable, ¿no? Entonces creo que soñar con cambiar el mundo, si no incorporamos esta perspectiva de que el sufrimiento es parte, nos vamos a quedar en una idealización, ¿no? Entonces, bueno, el sufrimiento es parte, las reglas son estas, y a quedarnos ahí en ese lugar de, che, esto duele. Y cuando nos quedamos en ese dolor, algo más aparece, ¿no?
Y ahí parece psicomagia, pero no es psicomagia. Realmente quedarnos sabiendo, bueno, sí, el león se va a comer al ciervo, el humano tiene todas estas conductas difíciles cuando estamos en grupos, cuando estamos interactuando incluso con colegas, aparecen comportamientos difíciles, en el mundo AC aparecen comportamientos difíciles. Y bueno, y sí, eso es parte también, ¿no? Entonces cambiar el mundo es abrirnos a que eso está y que igual podemos elegir, ¿no? Podemos elegir lo que hacen ustedes, ¿no? Seguir divulgando el modelo gratuitamente, ¿no? Ustedes en este momento están regalando su tiempo y lo siguen haciendo 290 capítulos atrás, ¿no? Son 290 horas más todas las horas que le dedican al armado, a la conexión, a que tienen un buen micrófono, que hoy tienen YouTube. Bueno, requiere de mucho tiempo y todo eso ha sido seguramente con un montón de frustraciones que han vivido, ¿no? Un día hablamos, si quieres. Y que más de una vez se deben haber querido bajar, ¿no? Entonces, ¿qué nos mueve? Es ese esperanza que vos recién nombrabas, que no tiene palabra, que es la creencia de, che, esta semillita puede llegar a ser un árbol, ¿no? Y hoy tiene este tamañito, inclusive está encapsulada adentro pero que ahí adentro tiene toda la sabiduría para ser árbol. Creo que eso es lo que no nos podemos olvidar. Tenemos ahí adentro esa semillita, la sabiduría para medir 80 metros en ese pedacito, ¿no? Y transmitirle a nuestros consultantes esa certeza, bueno, nos da, me parece que la posibilidad de movernos con algo más de libertad. Así que hermoso todo lo que ustedes hacen desde ese lugar de cambiar el mundo. Y bueno, y tal vez este podcast que alguien lo escuche lo despierta, no sé, a estar un poquito más presente después de escucharlo y habilite tal vez una evitación del paciente y permanecer ahí, y bueno, y eso ya fue transformado, ¿no? No sé si podemos aspirar a mucho más, vuelvo a decir, el dolor es inevitable, va a estar. Lo que sí desde AC propiciamos es cuánto agregado le hemos hecho a lo que ya es sufriente, ¿no? No, bueno, mira todo lo que estás diciendo, ¿para qué te metes a hacer este podcast y todo lo que decís son pavadas? Y mi mente que sigue diciendo todo eso y le agrega un montón de sufrimiento agregado. Entonces, partamos de la base. Ese dolor va a ser inevitable. Sí podemos nosotros liberar de un montón de sufrimiento en nuestros consultantes y en nosotros mismos. Y como terapeutas, el primer gran dolor es, bueno, nosotros una vez lo escuché a Niklas Torniker decir, pasamos 1 hora en la semana como mucho influenciando la vida de este paciente. Tampoco es que podemos hacer tanto, ¿no? Es decir, volver a ese lugar de, bueno, estamos aportando esto en un montón de horas, ¿no? Eso a mí ya me pone en un lugar de, bueno, el ego más chiquitito. Muchas gracias, Débora, por traer la presencia y la aceptación y la esperanza también aquí al podcast. Si alguien quisiera preguntarte, localizarte, se ha quedado con alguna duda, ¿dónde te podrían encontrar? Bien, creo que lo más fácil hoy es Instagram, en mi red profesional, que es Conciencia Contextual, que es una red que tengo con otro colega, y si no, en la mía personal, en Débora Landa, así de como está mi nombre y mi apellido. Abierta a cualquier pregunta, duda, seguir charlando. Amo hablar de psicología, digamos. Yo puedo estar horas. Así que bueno, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti por hacer lo posible, y para nosotros es un gusto hacer este programa, y más si es acompañado por personas como tú y como todas las personas que pasan por aquí. Así que gracias por hacer lo posible y estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Débora. Gracias a ustedes, chicos.
Muchas gracias a ti también que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene estará por aquí Jorge Ruiz hablando de identidad, RFT y ACT. Y nada, no lo perdáis tampoco. Que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.